Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. En el día de hoy vamos a continuar con la clase número 5 del estudio de la obra El Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, como lo traducen normalmente. Saben que es uno de los tratados más importantes de la ética dentro del judaísmo. Es un tratado que aparece en el Talmud, pero que se estudia por sí mismo a través de las épocas. Ha inspirado a generaciones de sabios a través de las diferentes épocas y los judíos también comunes que estudian este texto. Y bueno, la razón de este curso, les decía, es compartir las enseñanzas del Pirkei Avot con los comentarios del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, uno de los grandes filósofos del mundo judío, gran pensador, conocido como la Gran Águila. De hecho, hay un refrán que dice que de Moshe a Moshe no hubo otro como Moshe. Quiere decir que desde Moisés, Moshe Rabenu, a Moshe ben Maimón, Maimónides, no hubo otro como Moshe, o sea, como Maimónides. Que desde la generación de Moisés hasta la época de Maimónides, después que murió Moisés, no se levantó otro en Israel tan grande como Maimónides. Es para que vean la grandeza de este hombre, filósofo, médico, matemático, astrónomo, rabino, comentarista bíblico, experto en la halajá, bueno, un hombre con unas capacidades increíbles y la verdad es que una de las figuras más importantes del mundo judío porque su pensamiento sigue vigente hasta nuestros días. Estudiamos sus obras, todo el mundo sigue al Rambam, es una figura muy importante dentro de la tradición judía y también universal porque se estudia su obra de filosofía, especialmente el Moreh Nebuchim. Hasta no hace mucho, en la medicina se hacía una especie de juramento, parecido al juramento que hacían o que hacen los doctores en lo relacionado con Galeno. También había un juramento, una especie de oración que se decía el referente a Maimónides. Y la verdad que hizo mucho por la ciencia dentro de su pueblo. Hay mucho que podríamos hablar del Rambam, Rabbi Moshe, pero les decía, el tema que nos ocupa en el día de hoy es continuar con el estudio del Pirkei Avot y vamos a agregar sus comentarios y por supuesto también mis formas de ver o de interpretar el Pirkei Avot y trayendo a actualidad estas enseñanzas. Vamos a continuar con la Mishnah número 12. Dice lo siguiente: Hillel y Shammai recibieron de ellos, o sea, ¿de quién? Recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando de Shemaya y Aftalión. Dice, Hillel y Shammai recibieron de ellos, o sea, la tradición. Hillel dice, sé de los discípulos de Aarón, ama la paz y persigue la paz, ama a las criaturas y acércalas a la Torá. Dice el comentario de Maimónides. Él solía decir, aquel que asciende para ocupar un cargo importante desciende la estima de su nombre ante la gente. Quien no aumenta su estudio y conocimiento de Torá, se pierde. Y aquel que no estudia nada de Torá, compromete su existencia. Quien se aprovecha de la corona de la Torá, pierde su mundo venidero. Parece que esto es una continuación. Dice acá, sé de los discípulos de Aarón, comenta el Rambam. Dijeron que Aarón, de bendita memoria, cuando percibía a alguien, le contaba que algún individuo era, cuando percibía o alguien le contaba, por ejemplo, que algún individuo era malo o que era un transgresor, Aarón, el sacerdote, se adelantaba a saludarlo y se acercaba a él y conversaba bastante con él. Este individuo se avergonzaba y decía para sí mismo, ay de mí, si Aarón supiera lo que soy y lo que hago, de seguro que ni me prestaría atención, mucho menos conversaría conmigo, y he aquí que para él yo soy alguien honorable. Debo mejorar y acreditar que lo que piensa de mí es verdad. O sea, esto es interesante porque Aarón se considera dentro de la tradición judía como aquel que promovía la paz. Y esto es lo que nos está comentando aquí el Rambam Maimónides, cuando dice, tenemos un midrash que dice que Aarón, si alguien venía y le hablaba mal, alguien decirle decía, mira, fulano de tal, esa persona, tú no sabes lo que ha hecho, tal persona es así, tú crees que es bueno, pero mira todos los horrores, lo que hace, pam, 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 todo ese tipo de cosas malas de otro, un chisme. ¿Qué hacía Aarón? ¿Prestaba oído a eso?
¿Se ponía a hablar mal de la otra persona y a seguir la conversación? No. Dice que él se adelantaba a buscar a esa persona, lo saludaba, los trataba con cariño, era una persona que le mostraba un interés, un amor. ¿Por qué? Porque Aarón conocía la condición humana. Aarón mismo también fue en su momento castigado por la habladuría, el chisme. Recuerden la ocasión en que Aarón murmuró junto con Miriam, su hermana, contra Moshe, contra Moisés, y dice la Torá que fue castigado por eso. Entonces Aarón aprendió la lección y por tanto cuando alguien venía con chismes o con habladurías, o en vez de ponerse a hablar de otros, que fue su error cuando habló mal de Moisés, Aarón se adelantaba a buscar a la persona, saludaba, trataba bien, buscaba la forma. Y dice que la gente decía, wow, si él supiera lo que yo he hecho, voy a cambiar, voy a mejorar. Y esta es la actitud que hemos de tener. ¿Cuántas personas cuando les vienen a hablar mal de otro, va y se acerca a la persona de la cual hablan? En la mayoría de los casos, cuando les vienen a hablar mal de una persona, la gente dice, "Oh, de verdad, fulano de tal hizo tal cosa". Y ahí se ponen a hablar y hablar, hablar, en vez de ir y llamar a cuentas a la otra persona y preguntar a ver si es verdad lo que le están contando. No, la gente cree inmediatamente el chisme que le contaron y inmediatamente fulminan a la persona hablando mal de ella, juzgando, tomando atribuciones que no le corresponden, porque lo que aprendió Aarón muy bien de esta lección cuando en su momento fue castigado por hablar y murmurar contra Moisés, es que puede ser que lo que habló de Moisés tal vez era cierto, tal vez no. Pero el hecho fue de que el juez de cada ser humano es uno, es Dios, el creador. Ningún ser humano tiene la autoridad para juzgar a otro, las acciones de otro. Si él estaba juzgando que Moisés se había casado con una mujer que no era de Israel, una cosita, decía él. Esta y hay otras razones. Y el juez es uno, es el creador. Aarón aprendió que él no tiene la autoridad para hablar de nadie. Por tanto, aquí cuando venía a hablarle mal, él iba a buscar a esa persona. Tenía que corroborar las cosas. Por eso le decía, el error de las personas que entran en el chisme, en la calumnia, es que se ponen a juzgar y a hablar y a hablar. Ah, sí, yo lo vi. Transgresor de la ley. Hace esto y lo otro. Esa no es la actitud. Porque aun si fuese cierto lo que usted está viendo en la persona, usted no es nadie ni para juzgar ni para hablar. Usted no es juez, ni tiene autoridad alguna para juzgar a nadie. Acérquese más bien a su hermano para amonestarlo, para conversar, para hacer las paces como hacía Aarón. Ese es el ejemplo, es lo que dice acá la Mishnah número 12, citando las palabras, dice, y él dice, sé de los discípulos de Aarón, ama la paz, persigue la paz, ama las criaturas y acércalas a la Torá. O sea, la persona que entra en chisme y en calumnia no es alguien que está buscando la paz. Por eso Hillel dice, sé de los discípulos de Aarón. Dice, ama la paz, porque el que entra en chisme entra en contienda. Porque crea discordia, porque crea discusión, aunque sea verdad, y mucho peor si es mentira, porque ya se convierte en calumnia. Dice, ama la paz y persigue la paz. No solamente es necesario decir yo soy pacífico, es que tienes que buscar activamente la paz, perseguir la paz, hacer las paces. El fin de una conversación, de un diálogo, cuando hay una discordia entre dos personas, como dice aquí, persigue la paz. ¿Qué significa esto? El resultado que tú tienes que estar buscando es hacer la paz con tu hermano, con el vecino, con la pareja, con el padre, con el hermano, con el hijo, con la hija. Tienes que perseguir la paz. ¿Qué significa? Que el objetivo del encuentro tiene que ser la paz, no la discordia y decirle, le voy a decir las cuatro cosas en la cara. Esos son, la gente tiene mucho ímpetu, específicamente la gente que se cree poseedor de la verdad, religión muy fuerte, porque violó la Torá, porque sí, ¿quién es él para hablarme así? Fulano de tal, te voy a contar toda la basura de persona que es, tú ni te imaginas. Cuidado, sigamos el consejo de Hillel que dice, sé de los discípulos de Aarón, ama la paz, busca la paz, porque alguien que trata así y habla de su hermano no está buscando ni paz, ni ama la paz, ni quiere saber de nadie. Es una persona que se ha erigido como juez tomando el lugar de Dios, lo que lo convierte en idolatría, tomó el lugar de Dios como juez de las criaturas. Y dice aquí Hillel, ama a las criaturas.
y acércalas a la Torá. Hay una manera así de disciplinar cuando, digamos que uno se entera que han hablado mal de uno. ¿Qué hay que hacer? Como hacía Aarón, ir a ver hablar con la persona. No seguirle el chisme el que te está contando el chisme y hablar mal y calumniar. No, tú vas a ver cuando yo vaya a verlo, bla, bla, bla. No. Ah, fulano de tal dijo tal cosa de mí o yo, bueno, mire, yo voy a llamar a esa persona, a ver, voy a conversar a ver qué sucede. ¿Por qué está molesta conmigo? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Vamos a conversar. Cuando usted se pone a hablar y dar el chisme, porque una cosa es que les cuentan el chisme y otra cosa también es el que lo escuchó. O sea, el que da el chisme y el que escucha, los dos. El que está contando chismes de otros, como dice aquí, no busca la paz, no ama la paz, está sembrando discordia. Y el que está escuchando y cree lo que le dicen sin corroborar y llamar a la otra persona a conversar, a preguntar, tampoco. Son gente apresurada y ninguno de los dos está siguiendo el consejo que dice ama a las criaturas. Si tú amaras a tu hermano, no hablarás mal de él. Aunque sea verdad. Y si es verdad, tienes que ir y llámalo a rendir cuentas, pregúntale, conversa. No te creas todo lo que cuentan. A lo mejor hay un malentendido. Y si es real, hay que conversar las cosas. Dice acá, busca la paz, persigue la paz, ama a las criaturas. Si amaras a tu hermano, no estuvieras hablando mal de él. Ojo, dice de aquí, y le ama a las criaturas y acércalas a la Torah. Si hay que decirle algo, si tú viste a tu hermano haciendo algo, mira, llámalo, mira, me dijo fulano de tal que estuviste hablando de mí así, ¿por qué? Esto es cierto, sí, no. O si usted escucha, porque también está el que le vienen con el chisme, porque el que también te viene a contar el chisme está un poco con desequilibrio, sembrando discordia. Dice aquí, llámalo o acércalas a la Torá, esa persona. Dile a la persona claramente lo que estás haciendo no es ético. Y aquel que habló también, llamar, no es ético. Si vas a dar un consejo, que sea con amor, que sea buscando la paz. Si es el caso de la persona judía, que es el observante, llama a la persona a la Torá, pero llámala buscando la paz y llámala buscando con amor. Es lo que dice Hillel, la paz y ama a las criaturas. Tiene que haber buscando la paz y tiene que ser con amor. La disciplina tiene que ser con amor. Pero otra vez, eso es en el caso que le corresponda a uno. Usted no puede estar jugando a los demás y metido en la vida de la gente. Hay gente que nada más se dedica a estar chismeando. Están a ver quién comete una falta, quién comete un error para estar enseguida sacando, sembrando cizaña, hablando mal de otra persona. Esa persona, como dice creo que está en el Devarim, Deuteronomio, gente que anda calumniando dentro del pueblo. Gente que se pasa la vida hablando mal de otros, no ocúpese de su vida, déjese de meterse en la vida de otras personas. ¿Qué le importa a usted lo que hizo el otro, lo que dejó de hacer, lo que... Déjese de estar en el chisme, déjese de meterse en la vida de la gente y métase en su propia vida, ocúpese usted de su vida. Y si tiene algo que decir, mire, llame a la persona, no se ponga a hablar mal de otro por detrás con el chisme, no, vaya enfrente a la persona y converse, siempre buscando la paz y con amor. Porque es muy fácil hablar por detrás y empezar a chisme. Vaya a la persona, como hacía Aarón. Le venían a hablar, él iba a ver a la persona. Y sigue diciendo el comentario del Rambam, Maimónides, dice así. De esta manera, o sea, en lo referente a Aarón, cuando la persona veía esto y se corregía sus actos y se volvía de los discípulos de Aarón, aquellos que, como dice acá, quienes disfrutaban de sus consejos y enseñanzas. Y por cuanto que Aarón fue coronado con esta bella cualidad, dijo Dios, con paz y armonía anduvo ante mí y a muchos hizo retornar de sus transgresiones. Dice Malaquías 2:6. Es a esta cualidad tan sabia acerca de Aarón a la que se refirió Hilel. Buscar la paz, buscar la armonía, buscar la unidad, buscar el amor, respetar a todas las criaturas. Y ojo, dice aquí claramente a las criaturas, o sea, la creación de Dios. A nadie le da derecho tampoco a andar chismeando de otra gente, de otras religiones. ¿Qué le importa a usted? La creencia que tenga cada cual, el otro que si tiene... Dice aquí, ama a las criaturas, a toda la creación. No está hablando aquí de religiones ni de creencias, de gente que se la pasa hablando mal de otras personas y atacando a otras religiones y destruyendo ideologías y aquello es un campo de batalla. ¿Qué le importa a usted lo que crea o no crea el otro?
Cada cual se siente identificado a una creencia y si en este mundo existen millones de religiones es porque Dios lo permite y Dios dio el visto bueno y dijo, sí, permitido que en la tierra se manifieste otra religión, otra creencia, porque si Dios, que es el creador de todo y dueño de todo, no hubiera bloqueado y dicho, no, en la tierra esa energía no se va a manifestar, no quiero más nada aquí, no se ha manifestado otra religión. Pero para que se manifieste otra religión diferente, una ideología, un pensamiento, lo que sea que se vaya a manifestar en este mundo, si creemos, como dice el principio, de que Dios es el dueño de todo, todopoderoso, el dueño de la tierra y de todo lo que se manifiesta, y que está en control de todo, para que se manifieste una cosa en este mundo, en el caso de la religión, por ejemplo, o de una ideología, tuvo primero que pasar por la oficina divina, por la oficina de Dios, para que Él firmase y dijera, permitido, en la tierra se va a manifestar y se va a crear esta religión y la otra y la otra y la otra. Si no, nada se manifestase. Dios conoce, el creador, el Ensof, conoce todo y es el que ha permitido las cosas. Entonces, por algo será. Y si es el dueño de todo, Él decide qué es, entra y qué no entra, qué se manifiesta y qué no se manifiesta. Entonces, ¿quién es uno? ¿Quién es usted para juzgar al otro? Que si aquel creyó, que si no. Ocúpese de su religión y de su creencia y no se meta en la vida ni en las cosas que no le importan, que no le conciernen. Cada cual se conecta y siente en el camino que le ha tocado a cada cual. Eso es todo. Dice claramente, Hillel ama a las criaturas. Si amaras a las criaturas, a otros seres humanos, no estuvieras difamando, ni hablando, ni criticando, ni en batallas, ni... Ese es el tema de los fanáticos religiosos, y los encontramos en muchas religiones, unos a otros encarnizados, destruyéndose a pedazos. Esa gente ni busca la paz, ni ama a nadie. Todo es falsa hipocresía. Sigamos el ejemplo de Hillel, sigamos el ejemplo que nos deja acá Rambam, Maimónides, buscar la paz, amar a las criaturas. Eso es lo importante. Si hay alguien que tenemos que disciplinar, si hay alguien que tenemos que criticar, ese somos nosotros mismos. Empiece por usted primero y no esté juzgando a nadie porque usted no es juez de nadie. Juez hay uno, el creador. Sigue diciendo, Mishnah número 13. Dice así. Él solía decir, si yo no estoy para mí, ¿quién lo hará? Y si solo estoy para mí, ¿qué soy? Si no es ahora, ¿cuándo? Estas son las palabras de Hillel. Hillel Azdaken, Hillel el anciano, uno de los grandes sabios de la tradición judía. Dice el Rambam, comentando en esta expresión, si yo no estoy para mí, dice acá la traducción en castellano de esta obra, que es muy interesante por el rabino Isaac Sakar, dice aquí, dice el Rambam, Maimónides, o sea, si no estoy para mí, ¿qué significa esto? Si no me voy a dedicar yo mismo a elevar mi alma, ¿quién lo hará? Pues no hay fuerza exterior que pueda hacerlo, tal como expliqué en el capítulo octavo de Introducción al Pirkei Avot, dice Maimónides, en los Shemoneh Perakim, una obra muy importante que ojalá tengamos la oportunidad de estudiar en otra ocasión. Entonces, el Rambam está diciendo que con esta expresión, si yo no soy para mí, ¿quién lo hará? O sea, si usted no se ocupa de purificar su alma, ¿quién lo va a hacer? ¿El vecino? ¿El otro que está chismeando, metido en la vida de la gente cuando no se ocupa ni de la suya? Ocúpese usted de su propia vida. Es lo que yo estaba comentando ahorita, el Rambam lo está diciendo aquí ahora. Si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo va a hacer? ¿El otro? No, 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 ocúpese de usted primero. Dice acá, si no me voy a dedicar yo mismo a elevar mi alma, ¿quién lo hará? No hay fuerza exterior que pueda hacerlo, porque nadie puede obligar a nadie a cambiar. Ese es un error grande que existe, que uno piensa que uno cambia a la gente. No, usted no cambia a nadie. Si el cambio no viene del interior, usted se puede cansar de hablar y de decir y de aconsejar y de mil cosas. Como dice el refrán, creo que hay un refrán que dice que, el oído, nadie experimenta por cabeza ajena, una cosa así. Y oreja no pasa cabeza, algo así, que, a veces lo que entra por aquí, pero no llega acá. Tiene que venir de aquí, tiene que venir de aquí, de la persona. El cambio tiene que ser de la persona. Usted no, ni conversa. Hay gente que cree, no, yo le aconsejé y lo convencí. No, usted no lo convenció. La persona llegó a su propio convencimiento. Entonces tiene que venir de la fuerza interior y tiene que venir de que si viene de ahí es porque estaba. Porque otra vez usted se puede cansar de hablar y la gente no hace caso. Pero dice acá, Dios, el creador, o mejor dicho, Hillel está diciendo acá,
está haciendo a cada persona responsable de sus propias acciones, porque dice, si yo no estoy para mí, ¿quién lo hará? Si yo no tomo las riendas de mi vida, ¿quién lo va a hacer? A nadie le puede interesar más el bienestar que a uno mismo, el bienestar propio que a uno mismo. A usted lo puede querer mucho el padre, el hermano, el amigo, pero cada cual también tiene su vida, es un mundo. Usted tiene que ser el primero en preocuparse por usted, por estudiar, por crecer espiritualmente, por ser buen vecino, buen padre, buen hermano, buen esposo, por compartir una buena palabra, por dejar las malas lenguas, por ser bondadoso. Tiene usted que tomar la decisión. Y dice acá, ¿y si solo estoy para mí, qué soy? Dice el comentario del Rambam, por, por ser que de mí depende dirigir mi espíritu hacia la dirección que yo desee, ¿qué actos buenos hice? O sea, él está diciendo que si yo estoy haciendo lo que debo hacer, entonces, ¿cómo eso se puede considerar como que estoy haciendo actos buenos? Porque eso es otra cosa. Hay personas que dicen, oh, fíjate, mírame todo lo que yo he hecho. Fíjate los actos que yo he hecho para cambiar. Hay un ego que está agazapado, un ego oculto. Mira lo piadoso que soy, que voy a defender a Dios contra todo el mundo. Mira lo piadoso que soy, cuántos ayunos hago, o cuántos rezos hago, o cuántas sadaqá doy. Dice el Rambam, por ser que de mí depende dirigir mi espíritu hacia la dirección que yo desee, ¿qué actos buenos hice? Es que, sí, ok, muy bien, pero es que eso es lo que tiene que hacer la persona para llevar un camino de bien. ¿Por qué pides mérito por algo cuando es lo que deberías hacer? No es de vanagloriarse, en otras palabras, no tienes que vanagloriarte. Cuando uno hace las cosas con sinceridad, no tiene que vanagloriarse, porque lo hace para uno mismo. Entonces no voy a vanagloriarme de mí, dice el Rambam. No es que no estemos orgullosos de nuestro progreso, eso es diferente. Pero el vanagloriarse, hay un ego oculto. Es diferente de lo que estamos explicando acá. Entonces dice acá, dice, como si fuera que viendo lo pequeño que es, se pregunta a sí mismo, ¿qué soy? Es decir, ¿cuál es mi importancia? Pues no soy perfecto a pesar que sabía esto, dice el Rambam. Es decir, a pesar de que sabía que de mí dependía mejorar, no hice nada. Esto es otra cosa. Hay personas que saben que tienen que cambiar y no cambian. Saben que son mal hablados y no mejoran. Saben que están tratando mal a las esposas y siguen. Hay mujeres que saben que le faltan el respeto a los hombres, que no están de alguna forma siendo conscientes del esfuerzo que hace el marido, por ejemplo, o hijos que no son lo suficientemente obedientes, que creen que todos se lo merecen, que creen que porque es hijo o porque es hija única, tienen que soportarle todo. No es así. Tiene que haber un cambio real, tiene que haber una transformación. Entonces no puede haber justificación diciendo, yo soy así, yo soy imperfecto, así me hicieron, yo no voy a cambiar. Es lo que dice el Rambam, porque no soy perfecto a pesar que sabía esto. O sea, hay gente que puede actuar así. No, yo soy así, yo nací así, yo no cambio por nadie. No, no, esa no es la actitud. El consejo de Hillel es, sí, toma las riendas de tu vida. Si no lo haces tú, no lo hará nadie. Sé responsable de tus acciones. No te escudes detrás de eso de, yo soy imperfecto. Nos equivocamos. Sí, nos equivocamos, pero hay que buscar la forma de corregir, de mejorar, de aumentar ese nivel de conciencia, de elevar nuestro nivel de cultura, de lectura. Hoy se están perdiendo mucho los hábitos de lectura. Hubo una época en que se consideraba muy importante ser una persona culta, una persona leída, al menos que podías, hubiese leído alguna obra, al menos la Torá, la Biblia, no sé, algo que podría considerar a la persona alguien culto, que podía tener una conversación, un diálogo, que puedes dialogar de filosofía, de historia, pero se están perdiendo muchas de estas cosas. Sigue diciendo el comentario del Rambam, a la palabra de Hillel que dice, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, si no es ahora que me ocupo de mi vida, si no es ahora que traigo un cambio, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuando me muera? ¿Mañana? ¿Cuando crezca? ¿En el futuro? Es ahora. Es que tenemos que cambiar, que tomar dirección, que tomar acciones. Dice el comentario de Maimónides. Luego entonces cabe preguntarse, si no me dedico ahora en mi juventud a adquirir las buenas cualidades, ¿cuándo las adquiriré? En los días de la madurez no es posible, pues ya es demasiado tarde
y es difícil cambiar los hábitos, pues el carácter y las cualidades de la persona para ese entonces ya están afianzadas y firmemente adquiridas, tanto las buenas como las malas cualidades. Dijo el sabio entre los hombres, el rey Salomón, educa al joven en su camino, pues aún en su ancianidad no se apartará de él. Proverbios 22:6. Maimónides está acá de la opinión de los grandes pensadores islámicos, los filósofos musulmanes, como otros grandes pensadores que tenían el mismo postulado, donde decían, el ser humano es de hábitos. Cuando los hábitos cuando una práctica se convierte en un hábito por un periodo de tiempo prolongado, por ejemplo, alguien tiene un desequilibrio, una forma que no es correcta éticamente hablando, y continúa así todo su proceder hasta la edad de anciano, anciana, es muy difícil luego a esa edad poder tener un cambio. Muy difícil porque se ha convertido en un hábito y es un mal hábito. Por eso el Rambam está diciendo, hay que aprovechar ahora que eres joven para traer el cambio necesario. Aquí hay implícitamente un consejo a los padres o un llamado a los padres, a los educadores, a los maestros, a aquellos que tienen la responsabilidad de educar, muy importante, a los jóvenes, a los niños desde una edad temprana en la senda correcta, en el carácter ético, en buscar la paz, en buscar la armonía, en buscar la tolerancia, en la educación. Y hay que hacerlo mientras el niño todavía está en la edad de la juventud, porque luego es muy difícil cuando alguien toma un camino errado cambiar. Por eso es que dice el rabino Hillel, si no es ahora, ¿cuándo? Cuando pasen los años. No, ahora es que es la educación de los hijos. Y esto lo conversamos en la clase anterior. Tiene que haber un cambio real ahora. Ahora, si me permiten usar nuevamente esa palabra, yo quisiera agregar algo más. Está excelente lo que comenta el Rambam, pero yo diría además que nunca es tarde para un cambio. Es cierto que puede ser muy difícil cambiar hábitos. Uno hace lo que puede, pero tiene que hacer el máximo esfuerzo. Aún así, yo tomaría las palabras del rabino Hillel y les traería una interpretación un poco diferente, concordando con lo que dice el Rambam. Pero cuando el rabino Hillel dice, si no es ahora, ¿cuándo? Para muchas personas, ese ahora, o sea, la oportunidad del cambio, tristemente a veces no les llega en la edad de la adolescencia o de la niñez, porque han tenido una vida difícil, porque no han tenido la educación requerida, porque la familia donde nació, el país, no lo sé. A veces no se le ha dado la oportunidad y la posibilidad de ese cambio, de esa oportunidad de transformar la vida. Y esa oportunidad les llega a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 años, no lo sé. Yo soy de la opinión de interpretar las palabras del rabino Hillel cuando dice, si no es ahora, ¿cuándo? Esas palabras indican que cada persona tiene su momento, su ahora. Para algunos les decía, puede ser en la juventud, para otros puede ser en los 20, los 30, 40, 50, 60, hasta los 80. Yo conozco casos de personas que en la universidad donde yo estudié, en la Universidad del Sur de la Florida, personas con 87 años se graduaron con doctorados, algunos hasta de 90 y algo de años. Alguien dirá, ¿para qué esa edad? ¿Por qué no? ¿Por qué no realizarse? La gente a veces mide el resultado, perdón, la gente a veces mide el éxito en base al resultado. Voy a estudiar una carrera para ganar dinero. No, no. La carrera debe ser primeramente para enriquecernos y educarnos, para aportar valor a nuestra vida, para traer conocimientos que lo vamos a aplicar para ser mejores personas, mejores ciudadanos, contribuir a la sociedad. Y estas personas, aún a esta edad muy adulta, vieron primeramente esto como una inversión en ellos mismos. Entonces, para esas personas a esa edad, su ahora fue a esa edad. Para otros, él le decía en diferentes etapas. Por eso yo interpreto las palabras de Hillel, que cada persona le llega su ahora, el momento, la oportunidad para tomar las riendas de su vida, para traer un cambio, para traer una transformación, una educación en sí mismos. Entonces, lo más importante, siguiendo las palabras del Rambam, es claro que ese cambio viniera con los niños, en la juventud, pero soy del parecer de que
mejor que llegue esa oportunidad en algún momento a que nunca llegue. Entonces, a mucha gente despierta, mucha gente se transforma en diferentes etapas, a diferentes edades. Entonces, lo importante es que cuando eso suceda, usted sea consciente de que llegó su ahora, llegó su oportunidad. Aprovéchela. No piense que ya tiene cierta edad y que ya no. Hay gente, yo puse el ejemplo de alguien con 87 o 90 y tantos años. Hay gente que ya a los 40 o los 50 años piensa ya, oh, mi vida ya pasó. Ya, ¿para qué voy a estudiar? Ya, ¿para qué voy a hacer esto? Alguien con 90 años y usted con esta edad está diciendo eso. No, aproveche el tiempo, estudie, supérese, aproveche ese ahora. Siempre podemos mejorar, siempre podemos transformarnos, trabajar en ser buenos esposos, buenas esposas, buen vecino, buen trabajador, ser lo más honesto posible con nosotros mismos. Siempre busquemos esa oportunidad, ese cambio. Y cuando llegue esa oportunidad, ese ahora, tome acción, como dice el rabino Hillel. Si no soy yo por mí, ¿quién lo va a hacer? Si yo no me ocupo por mí, ¿quién? No deje su vida en manos de otros, como mucha gente lo hace. Tome la rienda de su vida porque usted es el único o la única responsable de su vida. Después no se queje que si las cosas van mal y por qué me pasa esto. Bueno, es que usted va como un barco sin dirección. Tome el control, tome el timón de su vida. Es ahora, porque usted está viviendo ahora en el presente. Es ahora que tiene que tener el cambio para bendición y para muchas cosas buenas. Hasta aquí con la clase del día de hoy. Vamos a, en la próxima clase, continuar con la Mishnah número 14. Así que, bueno, mucho que aprender, muchas enseñanzas del Pirkei Avot con los comentarios del el Rambam Rabbi Moshe Ben Maimón. Enviándoles a todos muchas bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Muchas bendiciones. Shalom a todos.